Ya está con nosotros nuestro primer invitado. Ya lo habíamos entrevistado, digamos, en la campaña entre la primera y segunda vuelta. Tuvimos nuestros altercados, es parte de la democracia, pero me da mucho gusto recibir hoy en el programa a quien fue el primer ministro de Economía de este gobierno, don Pedro Franque. Bienvenido, Pedro. Encantado de estar aquí, Oscar. Vamos a empezar con... ojalá, yo quisiera tener una hora para conversar con usted, pero bueno, tenemos 20 minutos. ¿Cómo logró convencer a Pedro Castillo para que mantuviese a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva? Porque este hecho, Pedro, ha sido clave para el hecho de que estamos viviendo hoy y que hace pocos días la BBC habla. ¿Cuáles son las 3 razones por el éxito económico del Perú hoy en pleno desmadre político? Uno de ellos es Julio Velarde, ahí, con quien además usted discrepó en varias ocasiones. Sí, bueno, en ese caso y en varios casos fue materia de varias conversaciones con el hoy presidente Castillo, en realidad conversaciones que comenzaron desde antes, incluso en la campaña, ¿no? Por eso él, no sé si recordarse, en un meeting, ya no recuerdo exactamente la fecha, él lo dijo públicamente antes de ser presidente, ¿no? Pero fue usted el que lo convenció, Pedro. Fue cuestión Pedro, de explicarle la importancia del BCR, la forma como se conforma su directorio, que no es tan sencillo, y la necesidad de tener ahí una autonomía que es sumamente importante con alguien de experiencia. Bueno, eso fue muy bueno. Creo que hubo que... Es una cuestión de explicarlo, pero creo que fue algo positivo. ¿Y qué lo convenció a usted de que era importante extender la presencia de Julio Velarde por 5 años? En lo personal. Creo que en lo personal, aunque efectivamente yo he discrepado con Julio Velarde en otras oportunidades, creo que el rol que cumplió el BCR en la pandemia con Reactiva fue un rol muy significativo. Fue una política muy novedosa, muy audaz y clave para la resistencia, la resiliencia del aparato productivo peruano y para poder recuperar, ¿no? Recuérdate, fueron 55.000 millones de soles. Claro, la garantía la puso el Ministerio de Economía y Finanzas, pero la plata la puso el Banco Central de Reserva. Así es. ¿No? Fue una buena coordinación en ese momento del MEF con el BCR que fue muy potente, ¿no? Y bueno, es una persona con mucha experiencia, ¿no? Es una persona que tiene un gran conocimiento de la economía. Ahora, el Perú es la segunda economía con mayor crecimiento en Latinoamérica, según el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Standard & Poor's, Fitch Ratings. Hemos presentado aquí en una entrevista exclusiva con la encargada de todos los análisis económicos de Fitch Ratings para las Américas. Esta situación, esta buena salud de nuestra economía, ¿usted cree que se puede mantener a pesar de este enfrentamiento permanente entre poderes? Bueno, hasta ahora en términos de solvencia de la economía peruana hacia los inversionistas, hacia el mundo de las finanzas, es, digamos, impecable. Nuestro ratio de deuda es relativamente, si no es el más bajo, siempre estamos por ahí con Chile. Nuestro déficit fiscal se ha reducido a 1% en el último periodo, un recorte, me parece que el más grande de Latinoamérica. Debemos ser los países con menos déficit. Si no somos el que tenemos menos déficit, estamos ahí peleando el puesto. Entonces la solvencia fiscal es muy potente, ¿no? El nivel de reservas internacionales que tenemos, algo de 75.000 millones de dólares, 74.000 millones de dólares, es una cantidad muy grande, ¿no? Le da un gran respaldo a la economía peruana. Entonces, las cifras macroeconómicas son buenas. El tema político sí, ahorita ya cada vez comienza a acumular un problema, ¿no? Hasta ahora, digamos, ha resistido, ¿no? No ha sido lo mejor porque se han perdido oportunidades, ¿no? Tú sabes, yo particularmente pensaba que la reforma tributaria era un tema importante. Este año ha sido difícil. Ahorita vemos un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso en torno al presupuesto. Hay riesgos, amenazas contra la sostenibilidad fiscal. Hasta ahora no se vuelven realidad. Así es, así es. Me explico, ¿no? Sí, sí, claro. Pero claro, las amenazas hay que cuidarse de ellas, ¿no? Sí, claro. Y además, el tema de la inestabilidad política es que te impide pensar a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, como que venimos con una cierta impulso, pero cuando tú dices, oye, bueno, pero hay que ajustar aquí, hay que dar impulso a nuevas actividades, hay que promover. Por ejemplo, un tema que a mí me pareció interesante, que estuve en Perumín, es los proveedores mineros. Por decir un tema aquí vinculado al tema, ¿no? Sí, sí, claro. Hay una posibilidad, se ha venido desarrollando. Yo ahí en Perumín vi interesante, varias industrias peruanas de cientos de millones de dólares de ventas. Que quieren invertir, están en la puerta. Que están, y lo que están quieren haciendo, predictibilidad. Y lo están haciendo, pero claro,
si tuviéramos una política más afietada, un equipo de gestión más fuerte, le podría dar un empuje, ¿no? Yo creo que el sector privado avanza con ciertas dudas, yo creo que ya no tantas, con ciertas dudas, pero sobre todo, digamos, sin tener esta posibilidad de nuevas medidas, y el mundo cambia todos los días. Entonces necesitas pues una gestión que esté todos los días adaptándose a lo que pasa en el mundo. Ahora, uno puede discrepar con usted su visión económica, Pedro, como yo lo he hecho en algún momento, pero hay algo que se tiene que reconocer. Usted y su carrera nos hablan de una persona honesta y honrada. Y le hago esta mención por lo siguiente: ¿cómo se puede hacer gestión pública exitosa en medio de un gobierno plagado de indicios de corrupción? Bueno, creo que ahorita las amenazas desde el Congreso también muestran que posiblemente haya intereses determinados atrás de determinadas leyes, ¿no? Intereses pequeños y grandes, ¿no? Es un gran problema en nuestro país, y yo creo que históricamente, más allá de hacer negocios, el problema es también político-social, ¿no? Genera un rechazo de la ciudadanía al Estado, un desgaste del Estado. Tú ves las encuestas, y las encuestas no solo rechazan algo, ¿no? La mayoría desaprueba al presidente, la mayoría desaprueba al Congreso. Otras encuestas dicen que la gente desconfía del Estado. El 85% de los peruanos dice permanentemente, hace 20 años, la enorme mayoría dice el Estado gobierna para unos cuantos, no es para la mayoría. Entonces, eso dificulta, por ejemplo, que temas como la relación de la minería con las comunidades, el Estado sea un factor de solvencia, de respaldo, ¿no es cierto? Que uno dice, bueno, aquí está el Estado, él va a garantizar un acuerdo entre las partes. Hoy esa credibilidad se ha perdido, y eso dificulta este tema social, ¿no? Para evitar los conflictos, que es tan crítico, me parece, ahorita en nuestro país. Yo diría que es el principal factor, uno de los principales factores para el desarrollo de la economía descentralizada. Hablábamos antes de salir al aire, la guerra en Ucrania, la propia pandemia, han acelerado el cambio de la matriz energética en el mundo, ¿no? Todo el mundo ahora quiere irse a la electricidad, a las renovables, etcétera. Y eso favorece al Perú, porque el mundo, para esa matriz energética hacer la realidad, necesita cobre y todos los metales críticos de los cuales habla el mundo, que los tenemos nosotros, necesita petróleo, necesita gas, todo lo que tiene Perú. La pregunta, usted, en base a esa experiencia ya en el Estado, en ese lado de la mesa y en el otro, ¿cree que vamos a tener aquí, estamos frente a otra oportunidad perdida del Perú, o realmente tenemos posibilidades de aprovechar ese tren? Mira, lo primero es ratificar lo que tú dices. Todas las proyecciones que yo he visto, ¿no?, muestran que en los próximos 10 años, digamos 5 o 10 años, la demanda de cobre va a crecer más que la proyección de la oferta de cobre. Lo cual lo que te dice es que el precio va a subir y que hay opciones de inversión. Y tú sabes que en el Perú tenemos una cartera de proyectos, sobre todo de cobre, prácticamente, principalmente de cobre, ¿no? Hay litio, hay otros metales, pero el cobre es una realidad. Largamente el cobre no solo es la mayor exportación de hoy, sino en los principales proyectos de inversión de los próximos 10 años, ¿no? Entonces, sería una pena que eso se desperdiciara. Pero usted ve con optimismo, ¿no?, con pesimismo esta oportunidad. ¿La vamos a agarrar? ¿Nos vamos a subir al tren del desarrollo o estamos por perderlo? Mira, yo siento que ahorita este enfrentamiento permanente que hay entre el Congreso y el Legislativo, con tantas acusaciones de corrupción, la verdad, generan un desánimo, ¿no? Siento que la economía y los emprendedores y los inversionistas todavía tienen un empuje, pero hay elementos críticos como estos, sobre todo en este tipo de industrias, en los cuales hace mucha falta el Estado, porque el Estado es el que tiene que garantizar en realidad las condiciones de la paz social, de la relación entre las inversiones en el territorio y los pobladores del entorno. No hay gente que dice la minería tiene que encargarse. No, el Estado es el rol fundamental. La empresa tiene un rol, por supuesto, sí, claro, digamos, ¿no es cierto? Pero el Estado tiene un rol fundamental, ¿no? Por ejemplo, en el corredor minero, Las Bambas, ahí pues uno tiene que pensar primero una visión de conjunto, incluso en términos de transporte. Ok, proyecto tren, por ejemplo, o si quieres el mínimo proyecto asfaltado, ¿y qué? Eso pues solo tiene sentido en una magnitud mayor al de una empresa. Entonces esto es lo que todos sabemos, me explico, el rol del Estado. Un poquito de sentido común y liderazgo. Es esencial, ¿no? Es esencial, ¿no? Ahora, ojalá que este entrampamiento... Pedro, cuando usted era ministro de Economía, conversaba con el presidente, en el tema social, ¿él era consciente de la importancia de la participación del Estado justamente para asegurar la paz social, el entendimiento entre la empresa privada y las comunidades?
¿O lo tomaba, digamos, a la ligera? Seamos sinceros. Francamente, no te podría dar una respuesta clara, contundente, como dicen al respecto, ¿no? Bueno, esa es ya una respuesta. Sí, yo creo que sí, a Pedro Castillo le gusta mucho estar con la población, recibe, ¿no? Siente un respaldo de los pueblos alejados, ¿no? Pero cuando se trata de entrar a la continuidad, a estar en los detalles, a tratar de resolver los problemas, siento que le falta constancia al gobierno en cuanto a determinadas tareas, en cuanto a nuevas orientaciones, ¿no? Si dice una cosa, se menciona, pero luego se pasa a otra, ¿no? Falta escoger algunas líneas, yo he dicho estratégicas, ¿no? Claves y digamos, bueno, ok, hay muchos problemas en el Perú. Bueno, escogemos 3, escogemos 5 esenciales. La salud pública, los conflictos sociales, la integración vial, ¿no? Digamos, yo te menciono 3 que yo diría principales, pero podríamos conversar un poco más, ¿no es cierto? El tema de la interculturalidad y a partir de ahí tengamos, pues, ¿no? Equipos que trabajen permanentemente. Yo creo que es el gran problema con los conflictos sociales, ¿no? Estallan, se negocia, se olvida. Se olvida por lo menos a alto nivel, ¿no? A veces hay un funcionario, pero no es suficiente, ¿no? ¿Te das cuenta? Se resuelven, pero no se solucionan. Porque, claro, vuelve a aparecer el mal. Es como tomar un Panadol, se va la fiebre, pero sigue el mal. El fracaso, una pregunta política, el fracaso, todo indica, de este gobierno de Pedro Castillo, ¿hiere de muerte a la izquierda, por ejemplo, que representa a Verónica Mendoza, que no ha sido capaz siquiera de crear un partido y registrarlo en el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, yo creo que el registro, lamentablemente, hoy depende mucho del billete, digamos, ¿no? Entiendo que hay nuevamente un esfuerzo. Yo creo que no. Y he dicho que yo creo que no porque se mencionó eso de Humala, se ha dicho eso anteriormente y no creo que eso sea realidad, digamos, ¿no? Lo que sí más bien pienso es que hay mucha fragmentación en la agenda política y mucha desorganización social y política. Entonces yo creo que hay un problema más estructural. Yo veo o sea, así como el Congreso, esto se ve totalmente fragmentado. ¿Me explico? Hay un montón de pedazos, ¿no? No sé cuántas bancadas en el Congreso. ¿12? ¿10? Sí, 12. No sé, una cantidad que es como... Sí. Y el propio partido gobierno que empezó se convirtió en 4, se partió en 4. Claro, pero con una serie de puntos de vista en los cuales pues se alían los que parecían que no se pueden, la agenda misma está fragmentada, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un gran problema en el país, digamos, ¿no es cierto? Primero, porque efectivamente ahorita todo el tema de la relación entre los poderes está en cuestión, digamos, ¿no es cierto? Y ahora la gente está de los poderes, incluyendo el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y la Fiscalía, digamos, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden investigar, qué van a hacer. ¿Me explico, no? O sea, hay un todos contra tablero, todos, ¿no? Hay un tablero con mucha fragmentación y eso no es bueno, digamos, ¿no? No es bueno. Yo sí pienso que hay que hacer un esfuerzo de concertación, ¿no? Ok, entendemos que hay conflictos, entendemos que hay diferencias, pero en algunas cosas se debería poder mantener un espacio de diálogo para sacar algunas cosas adelante, ¿no? Es lo entendiendo que en la política hay conflicto, entendiendo que hay puntos de vista distintos, ¿ok? Nadie dice que, no sé, los blancos se vuelven negros y los negros blancos, ¿no? Pero busquemos una forma de pensar en los próximos años para el Perú, ¿no? ¿Qué espera de la nueva primera ministra Betsy Chávez? Que bueno, esas cosas que tiene el señor Castillo nos da una primera ministra que fue censurada. Esto yo no lo había visto nunca en la historia del Perú. O sea, la censuran como ministra y él la premia haciéndola primera ministra. Entonces, claro, algunos lo leen como una provocación. ¿Qué espera usted de ella y de este gabinete remozado? Bueno, más allá del pasado, digamos, ¿no es cierto?, de las personas que conocemos, yo pienso eso, ¿no? Yo pienso que hace falta una política de concertación. No sé si el nombramiento es el más conducente a este fin, ¿no? Pero uno puede pensar en 2 posibilidades, digamos, inmediatas, ¿no? Una es que siga la confrontación. ¿Me explico? Ejecutivo versus legislativo. No sé bajo qué medios, ¿no? Pero confrontación, confrontación, confrontación. Además que parece ser una confrontación sin solución. Exacto. No sé si me explico. Entonces, como que, no sé. Sí. Todos pierden, nadie gana. Es como la película La Guerra de los Roses, que yo siempre menciono, donde al final los protagonistas, que son 2 personas que se están divorciando, terminan colgados en una lámpara y caen los 2 y los 2 mueren. Fíjate que este ejemplo, ahorita he estado pensando, ¿no? Venezuela, Maduro, la oposición y Estados Unidos.
han logrado un acuerdo definitivo. Este fin de semana. No han logrado un acuerdo definitivo. Así ¿Pero han es. logrado un acuerdo parcial? Así Y a partir de ese acuerdo parcial están comenzando a volver a producir petróleo. Así es. Sí, y de ahí van a tratar de rescatar un dinero para que eso llegue a la gente venezolana que está allá a mejorar su condición. Mira, es algo. Eso ¿Me lo explico? decimos, No es claro. todo. No es No, todo. pues nada de Las fácil cosas, tampoco, las cosas no son tan fáciles de resolver, no se consigue todo, pero se puede lograr acuerdos parciales. Y mira de dónde te estoy hablando, Sí, me sí, explico, sí, ¿no? O sea, sí. del nivel de confrontación Sí, no, y de la dificultad de los actores de los que te cuento. En la guerra digamos, de ¿no? Ucrania, O sea, Pedro, hay momentos en que los dos países en guerra, en conflicto, dicen vamos a parar un ratito para que salgan los heridos, los viejos. O sea, y acá para que salgan llega los barcos llenos de trigo. llega el alcalde de Lima y dice, yo no me siento con el delincuente. O sea, así no podemos avanzar, estamos mal, pero por los dos lados. Ojalá que Betsy, efectivamente, como usted dice, que tiene esas dos personalidades, ¿no? A veces es suave y concertado. Usted ha tenido, como ministro, creo que compartía en el gabinete, o estuvo Sí, después, ¿sí? sí, ¿Cierto? en una época. Se conversa, pero por otro lado, a veces le sale pues el Aníbal Torres que tiene dentro y ojalá que no sea ese el que asuma ahora que es premier. Yo creo que tiene que ser una política de gobierno, ¿no? Porque también el premier no puede actuar distante, distinto, diferente del presidente, ¿no? Y del gabinete en su conjunto, ¿no? De acuerdo. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo de ponerse en una propuesta, ¿no? Pedro, le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. Creo que ha sido muy claro en varios de los puntos que ha planteado. Nosotros en este programa somos muy optimistas a pesar de todo y creemos que hay que seguir para adelante. Yo siempre digo, si hemos sobrevivido, y los que tenemos más de 50, si hemos sobrevivido a lo que fue el gobierno militar de Velasco, hemos sobrevivido a Alan García, parte 1, hemos sobrevivido al terrorismo, hemos sobrevivido a la dictadura Fujimori-Montesinos, la dictadura corrupta, no nos va a matar pues un Pedro Castillo, digo yo. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y espero por la tenerlo oportunidad nuevamente en y otra ocasión. me gusta tu optimismo. Ojalá que podamos salir adelante. Así Yo tiene que comparto ese Así deseo. Aquí sí tiene ¿no? que ser.